Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí como cada semana en Sección Salud. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Tendré el gusto de emitir una entrevista que realicé recientemente en Madrid con Vicente Verdú. Para quienes no lo conocen, Vicente Verdú es un periodista emblemático del país de Madrid, un escritor, autor de libros como El planeta americano, La hoguera del capital, Capitalismo funeral y un último libro, Apocalipsis Now. Vicente Verdú trata de hacer un paralelismo entre el Apocalipsis bíblico de Juan, el último libro de las Escrituras, con esta realidad, con un fin de época, con momentos críticos, desocupación, precariedad laboral, crisis emocionales. A veces piensa que estamos en la sociedad delictiva, afirma Vicente Verdú. No voy a agregar más nada, voy a ponerlo con ustedes y este pensamiento tan lúcido, tan esclarecido, tan anticipatorio, ojalá nos sirva de utilidad para entender estos tiempos y augurar un tiempo nuevo, un tiempo positivo. Con Vicente Verdú los dejo. Gracias. Nos encontramos en Madrid, en las cercanías del Palacio Real, con el privilegio de siempre de conversar con Vicente Verdú, en una nueva faceta muy entusiasta para él, esto de las artes plásticas, los dibujos en la Galería Rieta, aquí en el corazón de Madrid. Bienvenido, Vicente, a nuestro programa. Mira. Ha llegado a nuestras manos Apocalipsis Now. Nos remite a una película de Hollywood, al apocalipsis bíblico de San Juan. ¿Qué le inspiró a Vicente Verdú a escribir en el 2013 Apocalipsis Now? Bueno, la inspiración fue más bien una sugerencia del editor, que era un hombre pues aficionado al ideal de literatura sagrada, y encontró que había algunas correlaciones entre lo que significaba la profecía de San Juan, el Apocalipsis, como el fin de un tiempo, y lo que ya se convenía en todos los diagnósticos sobre la situación, porque crisis sistémica, crisis social, crisis económica, lo que quiera que sea, pero lo que estábamos todos de acuerdo ya en que esto era el final de una etapa, ¿no? Una etapa que no se iba a reconstituir a imagen y semejanza de la anterior y que inauguraría un tiempo nuevo, ¿no? Entonces esa digamos, similitud tan principal, ¿no?, en el Apocalipsis, que es todo lo que resuena en el Apocalipsis con grandes caracteres, es el fin de un tiempo, ¿no? Y un balance de lo que ha resultado de ese periodo largo en el que Padre Dios empieza a dirimir entre los que han sido justos y los que han sido infieles, ¿no? En libros anteriores, me refiero al capitalismo funeral, a todo el pensamiento del capitalismo de ficción, Vicente Verdú decía que estábamos en presencia de una crisis tectónica, que era como si las plaquetas telúricas se moviesen, que no era esta una crisis, que no era una situación coyuntural, que no era un paciente que estaba en una unidad coronaria para pasar luego al piso, que esta es una situación terminal. En ese sentido, este modelo del capitalismo financiero, esto que usted llama con tanta claridad la sociedad delictiva, las asimetrías tan grandes, ¿están interpretadas en Apocalipsis Now? Claro, porque la idea, digamos, que justificaba hablar de Apocalipsis era una destrucción generalizada de los pilares que constituían el sistema, ¿no? Entonces, una vez que la política se ha quedado completamente desacreditada, la justicia también, han quedado desacreditados los medios de comunicación y todo lo que significa la información, ha quedado desacreditado los poderes compensatorios como el legislativo, el judicial. Todo esto hace pensar que efectivamente
se ha producido, como dirían los franceses, un craquelamiento de todo el sistema y lo que hay es un material de derribo, que ya no se reconstruye como hubiera podido ser un accidente circunstancial, ¿no? Hay que edificar de nuevo. Yo recuerdo que en un libro suyo, usted, Vicente, dice que era como transfundir sangre a un cadáver. Que esto ya no era un tema de dineros, no era un tema de créditos, no era un tema de ayudas financieras, que este modelo era irreversiblemente cadavérico, estaba muerto, ya era apocalíptico. Bueno, esa es la idea que hemos tenido todos cuando ellos mismos, digamos, los poderes, han empleado estas metáforas de transfundir o de infundir liquidez al sistema, hacer posible que hubiera una liquidez suficiente para que llegara a todos de nuevo y tuvieran créditos para volver a inaugurar empresas o a dar empleo a la gente. Bueno, todas esas metáforas que tenían que ver con la transfusión o con la animación de un ser moribundo, pues todo esto se ha visto fracasado, porque después de inducir en el sistema miles de millones de dólares y de euros, el sistema no ha reaccionado, sino que todas estas políticas unidas a ese fanatismo de la austeridad, ¿no?, han creado una cantidad de dolor y de sufrimiento creciente y creciente. Veía en la televisión ayer un desahucio, una persona que no pudo pagar su alquiler y tomó la peor decisión que podía tomar. ¿Cómo interpreta Verdú este pasaje de la España opulenta, próspera, abundante, a que en poquitos años estemos hablando de 5 millones de desocupados o parados, como aquí le llaman, personas que no pueden pagar sus hipotecas? ¿Cuál es su interpretación de este fenómeno? Bueno, tú dices 5 porque hay en España dos modos de calcular el desempleo, ¿no? Uno que es una encuesta de población activa, que es preguntando a la gente si está o no está empleada y si conoce o no conoce a gente desempleada, que eso es la encuesta de población activa. Y otro sistema de cálculo del desempleo, que es el que proviene del registro de las oficinas de desempleo, que la gente que se apunta porque no tiene trabajo y con eso hace viable que en el momento haya una plaza libre, pues le convoque a ocupar, ¿no? Bueno, pero digamos en la fiabilidad de los datos siempre se da más crédito a la encuesta de población activa y por lo tanto estaríamos más cerca de los 6 millones, 6 millones. Que de los 5, ¿no? ¿Y por qué se ha producido este derrumbe tan cataclísmico, ¿no?, y tan espectacular? Pues yo atribuyo mucho de lo que España ha sido en nuestros últimos años de prosperidad a un fenómeno muy en términos especulativos, en el sentido de especulativo y espectacular, ¿no? En España no hay una ciudad que tenga menos de 50.000 habitantes que no tenga universidad. Una cohorte de profesores para una universidad exige unos 15 años de formación. Sin embargo, estos han metido profesores en universidades por todas partes del país, tanto que duplica a lo mejor las que tiene Francia, y con profesores improvisados, ¿no?, con gentes que apenas tenían doctorado y a veces ni lo tenían siquiera, ¿no? Bueno, ese es un fenómeno que ha ocurrido pues con la cultura también, con museos por doquier, auditorios, salas de conciertos, centros culturales, grandes edificios emblemáticos. Todo esto a través de un movimiento que ha sido fundamentalmente corrupto, ¿no? Porque si hay que buscar un ejemplo, tenemos el ejemplo de China. China es un país súper corrupto, pero la corrupción no es un asunto que brota aquí o allá, sino que está basado en la corrupción. Allí entre los militares, la policía y el Partido Comunista están haciendo grandes construcciones que no se habitan y que están ahora mismo, después de los años, cayendo a pedazos, desclasificándose las construcciones, porque en esos presupuestos que estaban inflando, pues se repartían comisiones unos y otros, ¿no? España ha sido víctima porque como españoles hemos sido víctima de ese movimiento especulador. Y después hay un asunto que no me parece que
debe ocultarse, y es que España en el año 30 tenía 30 y tantos % de analfabetos. O sea, aquí no teníamos, digamos, una solidez cultural ni teníamos una capacidad de investigación y de desarrollo comparable a Francia o siquiera a Italia, ¿no? Y claro, cuando a la gente se la ve enriquecerse a través de esos movimientos especulativos que decía antes, parece que todo ha ido a la par, ¿no? Que ya la cultura también es lo mismo, que ya... Bueno, tanto es así que el presidente del gobierno, Luis Rodríguez Zapatero, decía, ya estamos en la Champions League de Europa, ¿no? Porque parecía que todo ya, todo ese mundo de la miseria, de la pobreza y del gran dolor que suponía la guerra civil, pues quedaba atrás, ¿no? Y habíamos sido como salvados de las aguas, ¿no? Y habríamos inaugurado un periodo que nos hacía participar a la par con los demás países desarrollados de Europa. Incluso se hablaba más de una vez de que ya habíamos superado a Italia, que ya estábamos acercándonos a la renta per cápita de Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Todo con ese fenómeno que digo desde el punto de vista económico especulativo y sin ninguna formación de resistencia, ¿no? Para ocuparse de otras cosas, ¿no? Era muy corriente llegar a un pueblo y preguntar en qué se ocupaba la gente allí, y decían, pues aquí en la construcción y en el turismo, ¿no? De los dos pilares, digamos, que el país se apoyaba para crear riqueza, la construcción y el turismo, ¿no? Bueno, pues el turismo, claro, está muy dependiente de la prosperidad de los demás países, ¿no? Y de la propia España, ¿no? Que la gente se traslade de un lugar a otro y tenga más días de vacaciones, ¿no? Y respecto a la construcción, pues eso, la construcción se disparó, como ya se ha visto, la burbuja inmobiliaria en tantos otros lugares, se disparó al punto que a todos nos hacía llevarnos las manos a la cabeza cuando veíamos las grandes construcciones, las grandes que se hacían en torno a las ciudades, cuando íbamos a las zonas costeras y veíamos apartamentos adosados en unas proporciones que nos parecían, pues es un delirio, ¿no? Había el fenómeno, que era muy corriente, ¿no?, de que no solamente subían por las laderas de las montañas las construcciones mirando al mar, sino que llegaban a la cresta de la montaña y bajaban las mismas construcciones, llegaban hasta el borde de la carretera. Y los que estaban en ese lado de la cordillera, de la montaña, pues el espectáculo que tenía delante era la circulación automovilística, ¿no? Pero bueno, la gente veía que su casa se valorizaba, que si ahora valía 100, pues mañana valía 120, el 130, y se creían más ricos, y con eso se empeñaban más pues eso, en la compra de coches, en la compra de bienes y demás. Bueno, y eso hacía ver cómo las empresas bullían, cómo se daba más empleo y se adelantaba la prosperidad. ¿Cómo impactará esto en la salud del hombre de a pie de España? La salud. Bueno, este país, tú sabes bien que ha sido un país con una alta esperanza de vida, ¿no? Quizás Japón estaba por delante de nosotros y algún país oriental del tipo semejante, ¿no? De estos países que tienen las proteínas vegetales y no animales, ¿no? Teníamos una gran esperanza de vida y una de las razones era esa. Pero otra muy importante era que la gente tenía, en relación con los demás, una vida muy feliz, una vida de igualdad de rentas, y por lo tanto la sensación de amistad y de subvención al otro que es necesitado era sencilla, ¿no? Yo contaba en alguna ocasión, porque yo vivía en Filadelfia y esto pasaba en las montañas de Poconoto, que se llamaba, donde había una colonia italiana que durante mucho tiempo llamó la atención a los médicos de Estados Unidos porque no tenían enfermedades coronarias, infartos y cosas de esas, ¿no? Y que comían prácticamente lo mismo cada día, ¿no? Los espaguetis o la lasaña o lo que fuera, o el cocido. Y bueno, vivían pues en una especie de corro de amigos, ¿no?, en que todos eran iguales, ¿no? La desigualdad crea infelicidad, ¿no? Crea malestar, crea desconfianza, aumenta la criminalidad, aumenta la tensión, pierde la estima. Todo eso son factores que naturalmente afectan a la salud, ¿no? En el Apocalipsis sucedían dos cosas. Hablo del Apocalipsis bíblico de Juan en la isla de Patmos. Por un lado, como el hartazgo de Dios, aquello de Sodoma y Gomorra, Nínive y Tiatira, enviará fuego y azufre ante la indignidad, Babilonia, tantos ejemplos. Pero luego también un cielo nuevo y una tierra nueva, la ilusión post-apocalíptica.
gustaría su reflexión sobre esta primera etapa y sobre la segunda también. Eso es muy bonito lo que dices, lo que es muy interesante y muy cierto, ¿no? Y los dos elementos se cruzan entre sí, ¿no? Hubo una temporada, digamos que hace pues 10 o 15 años, ¿no?, en que aumentaba la producción de libros que hablaban del cansancio de Occidente, ¿no? Un cansancio de Occidente que se ha ido una y otra vez manifestando, ¿no?, con esas invocaciones a Oriente, sus filosofías, sus estilos de vida, sus estilos ornamentales, etcétera, ¿no? El cansancio de Occidente, una cosa que decía mucho de lo que pasaba aquí, ¿no? La vida se había hecho muy rutinaria, bueno, esa idea, digamos, heroica de la vida desaparecida, y con eso también lo que significa el contacto con Dios, con una sublimación de la existencia, ¿no? Con una finalidad, ¿no? Y después la invocación a Dios cuando efectivamente ocurren estos fenómenos que son exacerbaciones de esa propia fuerza sin control o esa fuerza sin músculo, ¿no? La invocación a Dios buscando algún sentido a la vida, ¿no? Yo creo que esos dos aspectos son casi la cara y la cruz de una misma moneda, no son nada inseparables, ¿no? Y si vas a ver, por ejemplo, en estos momentos, cuando hay unas y otras explicaciones respecto a lo que ocurre con la crisis, todos vienen a convenir que es inexplicable. ¿Cómo se ha producido este grandísimo cataclismo? Si esto era tan grande, ¿cómo era posible que no se viera venir, ¿no? Esto hace pensar como en estas tsunamis, ¿no?, que aparecen de repente y arrasan todo, ¿no? Y yo creo que hemos llegado a un punto de convenio de esa manera, ¿no? La misma renuncia del Papa hace pensar también que aquí pasa algo de tipo anticristos y antisistema, antimateria, algo que tenía que ver con lo que tú decías antes de las placas tectónicas, ¿no? Algo en el mundo se está destruyendo, deformando y haciendo esencialmente configurar la situación de un modo diferente, ¿no? Imagina una España pasado este momento con un amanecer, con tiempos nuevos. Pues todos tendríamos el derecho a imaginarlo porque nos resultaría más soportable la situación, ¿no? Primero quiero decir que efectivamente cuando se trata de hablar de crisis en España no estamos hablando de una crisis en el sentido de la que ha vivido Argentina, por ejemplo, ¿no? La superación de esta crisis no va a ser una superación recuperando lo que existía, incluso lo mejor de lo que existiera, ¿no?, sino algo innovador, ¿no?, en cuanto que la gente está aprendiendo a ser solidaria, ¿no?, está aprendiendo a resolver muchos problemas que no dependen del Estado, ¿no? El estado de bienestar había sido la gran conquista que había creado la felicidad, las clases medias, toda la protección en general, ¿no? Y sin embargo ahora ya no se está pensando tanto en el Estado, que está tan desprestigiado en todas sus instituciones, como en esa red solidaria de gentes que articulen un mundo más en horizontal y más a través de intercambios a un nivel parecido, sin tanta jerarquía, ¿no? Vicente, mientras hablaba me llegó una imagen mía de un joven estudiante universitario que recorría bibliotecas por aquellos años, y en aquello de Borges, de que los libros lo llaman a uno, apareció un libro en mi mano que se llamaba El rearme moral, de Buchmann, cuando en la Alemania del 45-46 comienzan ellos a rearmarse moralmente, con huérfanas, con viudos, con mutilados, con destrucción. Hablando del Apocalipsis, ¿no será necesario también pensar en este mundo de valores, en un rearme moral desde ese lugar? Hombre, yo creo que tú sabes bien que el Apocalipsis no es la destrucción de todo y yo qué sé, la aniquilación de lo existente. No, el Apocalipsis eso es una especie de expiación, de catarsis. Hay un tiempo después del Apocalipsis, que es la parusía, donde con altibajos y demás, pero la gente se va recomponiendo en una nueva situación, ¿no?, hasta el juicio final definitivo, que es la segunda muerte de la que habla San Juan, en la que efectivamente ahí se habla del fin de los tiempos. Yo
creo que estamos en ese periodo convulso, ¿no? de las grandes contradicciones, de las esperanzas frustradas. La gran tribulación, casualmente. La gran tribulación, sí. Y bueno, y a la vez, pues ciegos respecto al porvenir, porque por todo este movimiento tan convulso, pues ha levantado polvos y restos y toda clase de contaminaciones, intoxicaciones, corrupciones y demás, que nos han cegado mucho en la visión de un porvenir despejado, ¿no? Finalmente una curiosidad personal, porque uno dice Vicente Verdú y dice economista, ensayista, escritor, gran celebrity del país de Madrid, pero estamos en una galería de arte, sí, aquí en la calle Arrieta. ¿Qué es esto de los dibujos, esta etapa pictórica de Vicente Verdú? Bueno, eso es una cosa que ha brotado ahora, digamos, caudalosamente, ¿no? Pero que estaba dentro de mí, pues como un goteo permanente desde que me reconozco, ¿no? Y yo he pintado siempre y me ha gustado mucho la pintura, y de una u otra manera no es para mí una actividad extraña, sino ahora muy satisfactoria porque la puedo hacer con más desahogo, con más tiempo y con más dedicación, ¿no? Y bueno, yo me atreví a escribir un artículo hace poco en el periódico En El País, en que decía: aquella persona que solamente escribe o solamente pinta o solamente canta no es un artista, ¿no? Un artista es una fuente de creación, ¿no? Que se debe manifestar naturalmente en diferentes aspectos, ¿no? Y realmente yo creo que los artistas, o también podemos referirlo a creadores en el pensamiento, ¿no? A filósofos y demás, pues han tenido a lo mejor el ejercicio de la pintura, o han tenido de la música, o lo que quiera que fuera, ¿no? Porque lo que había dentro de ellos como potencia no era ser funcionarios de la escritura o del canto, o lo que fuera, ¿no? Sino una potencia que les hacía sentirse felices cuando efectivamente innovaban, veían productos nacidos de él que se emancipaban de él, que es la gran recompensa de la creación, ¿no? Cuando hace alguien algo y lo ve que no le pertenece, ¿no? Que se ha creado al mundo como un objeto nuevo, ¿no? Y ante él, muchas veces, pues, hablando de él, es como si hablaras de algo que ajeno a ti, ¿no? Había un médico allí, el director del Hospital Clínic, el famoso Clínic de Barcelona, Jordi Gol, fallecido, ya decía: ¿y cuál es para usted, doctor, la definición de salud? Y él decía: alguien sano es alguien que es feliz, alegre, positivo, optimista, libre y solidario. Y a mí me parece que usted encarna esas tres cosas, Vicente. Bueno, muchas gracias. Ojalá fuera así. Pero bueno, bien sabemos todos que la salud es un privilegio circunstancial, y que hay muchos accidentes en la vida que la deterioran, o que acaban con ella, o que le crean unos tropezones importantes, ¿no? En mi persona, el abrazo, el saludo de tantos que lo queremos, que lo admiramos, queremos que sus libros corran más para América Latina, así que le doy esa tarea para el hogar. Y bueno, gracias, muchas gracias, Vicente. Gracias a ti, gracias a vosotros. Gracias de todo corazón, muchas gracias. Hasta pronto. Espero que hayan disfrutado de esta profunda reflexión de Vicente Verdú, y desde Buenos Aires un entrañable abrazo, Vicente, un cariño de todos los que lo queremos, lo seguimos y miramos su obra con tanto interés.
También nuestros saludos especiales a Rosa Falcón y a toda la gente que nos ha acompañado allí en Madrid en esta tan interesante conversación. Será hasta la semana entrante, Dios mediante. Gracias por vernos por Facebook, por Internet, por YouTube. Toda la gratitud a nuestros fieles, a los fans, como así le llaman ahora, de nuestro programa Sección Salud. Será hasta el próximo encuentro, Dios mediante. Y recuerden que primero, la salud. Muchas gracias.